Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisela López Ornelas. Soy académica del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y hoy tengo el gran gusto de coordinar el Seminario de Investigación Educativa, producto elaborado, digamos, por hace más de 2-3 años por esta coordinación de investigación y posgrado, ¿no? Y hoy tengo el gran gusto de presentar a nuestra conferencista, la doctora Alejandra Rodríguez Estrada, de quien me voy a permitir leer de manera muy breve una semblanza. La doctora Alejandra Rodríguez Estrada es doctora en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, maestra en Ciencias con especialidad en Comunicación Internacional en la misma institución. Actualmente la doctora Alejandra Rodríguez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Realizó una estancia postdoctoral por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impartido clases en distintas universidades del país, muy reconocidas por cierto, como la Universidad Veracruzana, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad de las Américas Puebla, en la Universidad Jesuita de Guadalajara y por supuesto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Alejandra afortunadamente hoy pertenece a nuestra institución como una de las investigadoras de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Ella está adscrita a los núcleos académicos básicos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la maestría en Educación y la maestría en Proyectos Sociales, como lo comenté, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Su producción científica aborda temáticas sobre la conformación del campo científico de la comunicación y temas afines a nuestros medios, confianza institucional, procesos de socialización, participación política y, por supuesto, ha sido autora y coautora de capítulos de libro, artículos de revistas científicas nacionales e internacionales indizadas en importantes bases de datos. Por supuesto, también ha participado como ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, dejo la voz a la doctora Alejandra, quien será quien ahorita realice esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, un agradecimiento por esta honrosa invitación, tanto al Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo como a la doctora Marisela. Y bueno, voy a dar inicio a la presentación. No sé si se puede ver el PowerPoint. ¿Ya? Sí, se ve muy bien, doctora. Si gusta, nada más la proyectamos y listo. Gracias, listo, doctora. Ok, bueno, muchísimas gracias. El tema que traigo el día de hoy se deriva de un trabajo doctoral y también de un artículo que ya ha sido publicado. La temática es tensiones teóricas en torno al estudio de la ciencia desde la sociología de la ciencia hasta el concepto de campo científico. Y bueno, creo que es un tema que nos involucra mucho a todos los que estamos haciendo investigación actualmente o aspiramos justamente a este desarrollo, porque hay muchos factores que van a estar influyendo y van a estar configurando la manera en que desarrollamos nuestra investigación, pero además que internalizamos ciertos roles o ciertos sistemas que están allá afuera, ¿no? Entonces, sobre eso va a versar que espero que al final también se convierta en una charla. Y bueno, aquí les ofrezco el contenido de la presentación, algunas de las temáticas que vamos a ir desarrollando. Bueno, ¿por qué la ciencia? A mí me parece que, bueno, los que nos dedicamos a ello creo que tenemos per se ya una pasión por conocer, por descubrir, por interpretar, ¿no? Y además estamos en lo que llaman la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, y entonces tiene un poder en sí mismo, ¿no? Es una de las instancias
discursivas que todavía siguen siendo más legitimadas. Digo, coloquialmente escuchamos comprobado científicamente y enseguida existe una legitimación al respecto, ¿no? También, pues, por esta necesidad que a mí me parece que muchas veces asomamos el ojo en la investigación, que también es padrísimo, hacia otros, ¿no? Y creo que poco hacemos de conocer de nosotros mismos en nuestro ejercicio. Entonces, hay una necesidad reflexiva por conocer un área en la que se está trabajando, ¿no? Y también porque no podemos dejar de lado mientras que en la literatura, ahorita lo vamos a ver, nos podemos encontrar distintas aseveraciones y aproximaciones, no podemos dejar de lado que la ciencia también está inserta en una construcción social de la realidad. Y bueno, en este sentido, ¿por qué los científicos, no? Pues porque son precisamente, ya lo decía Feyerabend, desde hace muchos años, que son aquellos que con sus construcciones determinan ciertas estructuras ideológicas de la sociedad y delimitan algo que es bien interesante, ¿no? Esta imaginación de lo que es posible y de lo que no es posible. Y en este sentido, a partir de esto podemos reflexionar que se construyen los lentes con los que se ve la realidad y que parecen estar determinados hasta cierto grado por aquellos que dentro de sus prácticas y su sociabilidad generan esta graduación para mirar el mundo, ¿no? Y entonces se dan también fenómenos, si nosotros recurrimos a lo que se ha escrito o lo que está más publicado al respecto de las ciencias, pues vemos también ciertos fenómenos que resultan preocupantes y que vale la pena también detenernos a cuestionarlos, ¿no? Aseveraciones como cuando se dice que hay ciencias duras y ciencias blandas. Y bueno, esto lo estamos viendo desde las aproximaciones desde lo social. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a leer esta literatura y vemos esta aproximación de las ciencias sociales como ciencias blandas, pues también genera una preocupación de esta aproximación que tienen aquellos que construyen la reflexión de la ciencia desde las ciencias nomotéticas y versus aquellos que reflexionan la ciencia desde las ciencias ideográficas, ¿no? Y en este sentido, pues existen amplias discusiones epistemológicas sobre si la ciencia es el resultado objetivo y concluyente que se obtiene solo de una abstracción, sistematización e implementación metodológica que le da su poder de verdad, que también aplica para las ciencias ideográficas, que donde estaríamos ubicando más a las ciencias sociales, o si se trata de una construcción social como consecuencia de ciertas prácticas y del tipo de interacciones a las que está sujeta. Y enfrente de todo de ese planteamiento, pues entonces consideramos muy importante tomar en cuenta esta construcción social de la realidad. Y para ello, pues también en un entendimiento histórico, uno de los principales que empieza a observar desde el fenómeno social a la ciencia, pues es definitivamente Merton con la sociología de la ciencia. Sin embargo, después, con una aproximación muy en convivencia con estos dos conceptos, pues está Karin Corsetina, que habla de la construcción justamente social de la ciencia. Y es bien interesante lo que nos dice la autora porque habla de los momentos de consolidación de cada uno de las ciencias o de los, a mí me gusta mucho el campo, que es a donde voy a llegar, el concepto de campo, incluso me cuesta hablar de disciplinas a veces, sino creo que lo que permite entender más la lógica en que desde una construcción social de la realidad es el concepto de campo que ofrece Bourdieu. Pero vuelvo a Karen Concetina, que en este sentido dice que hay dos formas de entender la ciencia. Aquella ciencia que le llama ciencia vieja o que ya está hecha, o sea, incluso el concepto de ciencia hecha, versus la ciencia joven o que se está haciendo, ¿no? Y ella a partir de eso problematiza justamente estas institucionalizaciones, esta falta a veces pues esta complejidad de insertarse a una ciencia que ya está hecha con nuevas propuestas, pero también las debilidades de una
ciencia que se va haciendo. Entonces, me parece que consultar y tener en cuenta lo que dice que Corsetina es fundamental, pero sigue siendo, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente filmina, sigue siendo un poco limitado para comprender la complejidad del fenómeno. Y en este sentido, Bourdieu me parece que genera un concepto que sí le da una maleabilidad que cabe tanto en lo que podamos observar en una ciencia vieja o en una ciencia joven, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Bourdieu, en un concepto que muchos a lo mejor conocerán, que es el concepto de campo, que es un concepto muy abstracto que nos da para muchos elementos de cómo funciona la sociedad en general, ¿no? Pero también en el entendido de algo tan formal que como lo es la instancia científica. Entonces, Bourdieu dice, el campo científico tiene estas prácticas y estos hábitos en donde se da un proceso en donde presentamos los científicos presentan una interiorización de un exterior complejo, ¿no? Sí es mucho más complejo que cualquier otra construcción social o cualquier otro grupo social, pero se da en un contexto que tiene que ver con el poder, cosa que en las otras aseveraciones, la sociología de la ciencia de Merton o la construcción social de la ciencia que presentaba Corsetina, no están tan involucradas. Y esto tiene que ver con los esquemas de percepción, con ciertas negociaciones, con ciertos pensamientos que dan lugar a acciones que dan una posibilidad o permisividad en este campo. Y se dan estas cuotas de poder que sobre todo van a estar, o se perpetúan estas cuotas de poder que sobre todo van a estar en función de la autoridad y del reconocimiento. Entonces se conforman ciertos capitales que están en juego. Decía Corsetina, a mí no me gusta, cuando leemos a Corsetina, no me gusta el concepto de campo porque justamente está en dirección a estos capitales y la competencia de estos capitales. Pero al menos en la aproximación occidentalista, creo que sí tendría cabida, ¿no? Entonces, el estudio de la ciencia, básicamente, ya retomando como estas visiones, se ha estudiado sobre todo desde lo organizacional, desde cómo funciona la organización, y poco menos desde cómo funciona como una construcción. Y cuando se analiza, que también es importante desde la organización, trata de comprender sobre todo los procesos de institucionalización, que son sumamente importantes porque también son un proceso de legitimación. Y se suele entender, comprender y analizar a partir de las áreas de conocimiento y las disciplinas. Mientras que por el otro lado, la idea de la construcción, tiende más a observarse por fenómenos de legitimación y a partir y aquí pues pongo estos dos autores que ya había señalado, Corsetina, entendidas como comunidades científicas, que en el mismo concepto de comunidad vemos porque son estudiadas desde el intercambio para conseguir metas. Pero creo que el concepto de Bourdieu es más complejo porque no todo intercambio necesariamente va en dirección de conseguir metas, porque ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y en el caso del campo científico de Bourdieu, el estudio es a partir de las competencias que se dan en estos juegos de poder que le gusta, que observa el concepto, ¿no? Y entonces esto nos permite comprender esta estructuración del campo con esas relaciones e interacciones que se dan por los hábitos a partir, como ya había dicho, de esta interiorización de la exterioridad, con una serie de complejos sistemas subjetivos a partir de ciertas predisposiciones y expectativas que además, bueno, yo creo que mientras vamos platicando esto, todos nos estamos imaginando nuestro propio proceso en las comunidades o en los campos científicos en los que estamos insertos, ¿no? Y estas expectativas se dan o dan lugar a partir de la ilusio. Es esta idea de cómo considero que yo tengo que comportarme esta exterioridad y yo tengo que hacer esta interiorización de esa serie de juegos, reglas o esquemas o sistemas a los que yo me involucro en mi trabajo
científico, ¿no? Y en ese sentido, las prácticas dan lugar, pues sí, a roles, a cómo tendríamos que comportarnos, y Bourdieu las divide en dos sentidos, ¿no? Las objetivadas, que se materializan en algo, en este caso vamos a ver que se van a materializar en la producción científica, en los textos, o subjetivadas porque se dan por esta percepción que tenemos los mismos integrantes del campo sobre nosotros mismos o sobre los demás. Entonces, bueno, a partir de esto se da un capital simbólico, que el capital científico es eso, ¿no? No deja de ser un capital simbólico que se va a reforzar por las prácticas, como ya les había dicho, en el caso de las objetivas por las publicaciones o textos y las subjetivadas por las percepciones. Pero ¿cuáles son estos capitales que van a estar en juego, no? Entonces, ¿cómo vamos a observar esto objetivado y subjetivado si no tenemos bien definidos cuáles son los capitales? Entonces, básicamente se identificarían 4 tipos de capitales. El capital relacional, que no puede estar fuera, ¿no? El ser social tiene un papel fundamental dentro de la configuración del campo, a partir de cómo se generan estas redes. El capital de autoridad, como ya lo habíamos señalado, dentro del campo científico la autoridad tiene un papel fundamental, y el capital de la producción académica, que es esta parte que tiene que ver con las publicaciones, y pues un capital que no puede escapar, que también tiene que ver con el capital económico. En este sentido, bueno, nosotros vemos una realidad compleja que cada vez, y bueno, estamos en uno de esos procesos muy coyunturales justamente por la pandemia. Hay cambios que trascienden la forma en que percibíamos las cosas, y esto mueve el statu quo de los científicos, ¿no? Que nos posicionan o nos mueven un poquito las posiciones en las que estábamos estudiando la realidad. Y entonces también cambia la forma de observar la realidad. Esa es una de las cosas que están muy frecuentemente en la literatura, y por eso es bien importante observar también la estructura o los campos científicos a partir de las distintas coyunturas o las diferentes circunstancias en las que se están dando los procesos, que tendrán consecuencias incluso en la producción científica. Bueno, esto ya lo había mencionado, pero aquí hay un estudio que hace Charles en 2006 que es bien interesante, que habla de la consecuencia de los monopolios e imperialismos en la producción científica, ¿no? Que de repente son también que da lugar a estos tipos de capitales y cómo funcionan, ¿no? En la ciencia nosotros no podemos dejar de lado esta paradoja en donde tenemos una tradición coherente y comprensible que se da a través del tiempo, ¿no? O por ejemplo, una línea de investigación, pero como bien decía Kuhn, en las revoluciones científicas también está esta necesidad de ruptura de paradigmas que hacen que haya estas grandes revoluciones, ¿no? Y en la aceptación misma de la ciencia, que es inacabada, ¿no? O sea, que siempre debe estar en esta vulnerabilidad, por usar una palabra, de aceptar que vienen conocimientos nuevos y que tienen que romper esas tradiciones, pero se da como en un proceso medio paradójico, ¿no? Y entonces está les decía, este estudio de Charles, que me gusta mucho, en donde observaba que la monopolización de la ciencia lleva justamente a un estancamiento que no es la aspiración de la ciencia, mientras que la apertura lleva a la productividad y a la creatividad, ¿no? Y entonces las posiciones dominantes pues tienden a ir en contra de estas aspiraciones y desgastar el propósito de la ciencia, que sería la innovación y la creación. Y en este sentido, pues vale la pena revisar los diferentes campos científicos en que se produce y ver cómo se está moviendo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta la idea de ilustrar esto con un caso en específico. Y entonces de aquí surgen unas preguntas y objetivos de investigación que les voy a mencionar, ¿no? A partir de toda esta discusión y esta revisión que se hace a la literatura, pues vale la pena preguntarse cómo se constituyen los campos científicos al respecto, y yo abordo uno en particular para ilustrarlo, ¿no?
Entonces, ¿cómo se construye el campo científico de la comunicación política? A partir de las redes en las que se va generando la producción científica entre los productores, productos, interacciones y circunstancias. Y a partir de eso, pues los objetivos, analizar la constitución o configuración del campo científico de la comunicación política y el rol de los científicos a la luz de sus redes en los distintos escenarios de adscripciones, así como su posición frente a la realidad social y política, ¿no? Y algunos otros objetivos particulares, como comprender y explicar la constitución del campo científico de la comunicación política, profundizar en interacciones y colaboraciones entre los científicos que estudian la comunicación, analizar las prácticas que dan lugar a procesos de institucionalización y el grado de autonomía que pudieran tener los científicos en esta generación de conocimiento. Y se elaboran 3 hipótesis a partir de ello, ¿no? En México, el campo de la comunicación política está construido prioritariamente por las redes y prácticas de los investigadores, más allá de su adscripción disciplinar, ¿no? Haciendo un planteamiento más interdisciplinar al respecto. Las interacciones de capital científico que dan lugar a la producción de conocimiento se suelen intensificar en los tiempos de coyuntura política. Y por el tipo de interacciones y reportes, el campo está más orientado a medios que a fines. Y ahorita vamos a ver en qué sentido va eso, ¿no? ¿Cómo se diseña y cómo se propone hacer este diseño metodológico a la luz de todas estas discusiones previas en la literatura? Pues desde luego entender cómo se dan estos procesos transversalmente de institucionalización, a partir de cómo están construidas estas redes, tanto formales como informales, por la materialización misma del producto científico, a partir de las colaboraciones y específicamente por la vinculación, por esto de la citación, que ahorita lo vamos a abordar, y entendiendo al individuo átomo entendido no como este ente separado de todos, sino entendido como esta persona o este actor que acepta y rechaza. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las prácticas tanto objetivadas o vividas que tiene el individuo, ¿no? Entonces, estos son como los ejes en los que se va a desenvolver la investigación y pues se buscó que fuera una investigación mixta, en donde hay un análisis cuantitativo que se basa sobre todo en la producción científica, publicaciones recogidas de 1970 a 2012 con ciertas características sociales en medio y políticas, un análisis bibliométrico que nos permite entender cómo se da este entramado de las citaciones y también de la producción científica, cómo se dan estas colaboraciones. Se hace un análisis de redes sociales que tiene que ver con la modelación y análisis de sociogramas, como la imagen que podemos ver, quién está citando a quién y entonces cómo se va configurando esa red, sobre todo objetivadas en las publicaciones y por asociaciones, tanto formales como informales. Entonces, aquí, recurriendo otra vez al concepto de Bourdieu, pues es ver el trabajo objetivado, ¿no? Es esta materialización del campo, cómo se está construyendo a partir de la producción y la materialización de los textos. Y por otro lado, para comprenderlo más a fondo desde su profundidad subjetiva, está el análisis cualitativo, en donde se hicieron entrevistas semiestructuradas, en donde se puede observar y se pregunta por estas prácticas tanto objetivadas o subjetivadas o vividas, y también se da un análisis de redes sociales, pero entendido como el posicionamiento propio y el posicionamiento que se le da a otros, ¿no? Y entonces está esta aproximación EMIC a la práctica de los investigadores. Y además se realizó por la estrategia de bola de nieve, ¿no? En donde pudiéramos insertarnos también a la recomendación de un investigador que habla de alguien más que está participando de la red. Entonces seguimos en este concepto de red. Bueno, los datos, cómo se obtuvieron, se hizo una guía de entrevista para conocer trayectoria, flexibilidad disciplinar, cooperación con otras disciplinas, producción académica, gestoría del campo, trabajo profesional, etcétera, etcétera. Como les decía, se hizo a través de la estrategia de bola de nieve, se realizaron al final 18 entrevistas, centrada, se hizo este concentrado
de las entrevistas para ubicar aquellas coincidencias y contrastes, y finalmente solo fueron 18 entrevistas porque se llegó justamente a la saturación. Por el otro lado, por la parte de la revisión de textos, se revisaron 199 textos, y de los autores, bueno, había autores que repetían en los documentos, fueron en total 195 autores. Estas son las matrices que nos permiten observar la citación, ¿no? Entonces, en las columnas ponemos el nombre de los autores, lo mismo que en la fila, y vemos cuántas veces se da la coincidencia o citación que nos permite el análisis para generar estos sociogramas, ¿no? Y entonces, bueno, este es el reporte de los investigadores, el tiempo de la entrevista y las diferentes adscripciones que tenían y la fecha en que se realizó. La metodología de las matrices: se hicieron un total de 4 matrices en donde se quería conocer, por ejemplo, los autores más citados. Entonces se veía autor citante con autor citado, los autores en donde había correspondencia, entonces eso ya podíamos ver citante versus citado, digamos, las coautorías, que es esto en donde nosotros escribimos junto con otro investigador que tenía que ver con las publicaciones, y las menciones que se encontraron en las entrevistas a fin de ver quiénes eran los autores más citados, ¿no? Entonces se tienen un total de 4 matrices, como había dicho, una con datos completos, o sea, toda la matriz para ver cómo estaba todo el comportamiento de citaciones de todos los autores, uno únicamente de correspondencia, es decir, cuando el citado también era citante, que eran nada más de 34 autores, el de coautorías, que fue la más pequeña, ahorita les voy a decir por qué, y las menciones, que tenía que ver ya con la parte de la entrevista. Bueno, dentro de las propiedades estructurales de las redes hay diferentes formas de medir y observar cómo están configurados. El concepto en el que me voy a basar ahorita tiene que ver con la densidad, que es la potencialidad de la red. De todos los nodos o de todos los individuos que integran esta red, qué tanto se da todas las posibilidades de interacción. Y la densidad tendrá que ver con este porcentaje de todas las posibilidades que existen, qué tanto por ciento lo tiene la red, ¿no? Entonces, así nos permite en las diferentes matrices, en la matriz 1, conocer la colaboración real y potencial, así como en la 2 y en el caso de la 4, la potencialidad relativa en cuanto específicamente al reconocimiento. Bueno, ¿y qué se encontró de todo esto? Bueno, la citación como práctica objetivada, pues del total de citas en las que el autor ha sido citado en las publicaciones analizadas, podemos decir que las citas contribuyen ya lo vamos a ubicar en los capitales, ¿no? Contribuyen al capital de autoridad cuando su argumentación se legitima en los textos de otros. Se vuelve un capital relacional también al ponerse en diálogo con las ideas de quien lo cita, y por lo tanto se suma al capital científico de cada investigador. Entonces acá tenemos cuántas veces ha sido citado cada uno de los investigadores, y eso habla, y lo vamos a poner en relación con los siguientes análisis, pero esto ya podemos empezar a vislumbrar que da un capital tanto de autoridad como relacional. Por otro lado, teníamos a los autores que hicieron más citas de otros, que tenía que ver más con el capital relacional, y la correlación entre citados y citantes. En este sentido, por ejemplo, había una investigadora que realizaba más trabajo de citación, y ella se encuentra dentro de la red como un nodo central, porque al efecto de citar pone en activo las relaciones de toda la red. Mientras que estaba otro investigador en donde él se veía que era también central en la red, pero más por el fenómeno de ser más citado. Y ahorita vamos a ver justamente estos sociogramas que nos van a permitir entender esto con más claridad. Entonces, se corre este sociograma de citación general, en donde no vemos necesariamente la correspondencia, y encontramos una densidad muy baja, una densidad del 8%, es decir, la posibilidad de que todos los nodos tuvieran al menos todas las conexiones con todos los demás nodos, pues resulta muy baja. Pero sí vemos una concentración acá en la imagen,
que se ve más o menos activa y que pues, lo tratamos de extraer a partir del sociograma de citación de correspondencia, como lo vamos a ver en la siguiente. Entonces, aquí ya nada más vemos aquellos que sí tienen una correspondencia y eso aumenta ya la densidad es del 32%. Entonces, tenemos 100 nodos y de esos 100 nodos, que son los investigadores, tenemos 131 relaciones. Entonces, eso ya nos habla de que hay una integración un poco más interesante, o bueno, bastante sólida frente a otros resultados que vamos a ver, ¿no? Y aquí también vemos una densidad alta, ¿no? Un sociograma de la matriz de correspondencia de solo esos autores en donde el citante también recibía cita, digamos, del autor al que citaba. Entonces, sigue siendo una densidad del 25%, son 34 nodos, pero hubo muchas más relaciones, o se superaba el tipo de lazos. ¿Por qué? Pues porque así se buscó hacer el análisis, ¿no? Las tendencias de citación, esto también nos habla, porque si lo viéramos en otros países, pues a lo mejor veríamos que es distinto, de una cultura de citación, o sea, qué tanto solemos mencionar el trabajo de otros. Y aquí eran autores mexicanos, ¿no? O sea, qué tanto estamos citando autores mexicanos de nuestro propio campo. Y se encontró que generalmente en las publicaciones estaríamos encontrando de 1 a 5 citas de los otros autores mexicanos, ¿no? Entonces eso nos habla también de un estilo o de cómo está este campo y cómo se está comunicando consigo mismo, ¿no? O sea, con los autores con los cuales produce de manera directa o indirecta. Y en ese sentido también nos lleva a una problemática porque la coautoría se presentó como algo muy, muy ausente, cuando se recomienda mucho. Cuando nosotros revisamos la literatura en ciencias nomotéticas, se habla mucho de que las ciencias duras tienen procesos de coautoría mucho más intensas que en las ciencias sociales. Y esto llamaba, bueno, en un principio llamaba la atención, pero además sí es cierto, la forma en que se estaban dando las coautorías, pues es muy marginal. Entonces, el 10% de los textos revisados, pues únicamente ese 10% hablaba de una coautoría, o sea, es decir, esta forma de comunicarse con el otro y producir en conjunto, y eso sí podía ser un poco preocupante, ¿no? La coautoría es menos común en países con baja capacidad tecnológica y científica, eso es lo que dice el autor. Sin embargo, pareciera ser más una cuestión cultural, actitudinal para el trabajo en equipo. O sea, creo que no necesariamente se responde a la capacidad tecnológica y científica, pero bueno, eso lo dejaríamos para la discusión. Y en el capital relacional, pues vemos que hay liderazgos no dialógicos, o sea, que pareciera, para al menos en este campo, no haber un personaje que propiciara más lazos en el campo. Entonces, tanto por los mismos líderes como por los que reconocen a estos líderes, ¿no? Hay liderazgos que pudieran no promoverlo por un estilo de trabajo, convirtiéndose así en una especie de espiral del no diálogo que se va transmitiendo como un modelo de trabajo. Y también, de acuerdo a lo reportado, estos liderazgos intelectuales parecen ser parciales, ¿no? Entonces, había quien señalaba, ¿no? A uno de los investigadores que tenían todo su reconocimiento, que era un referente, pero que podían no estar de acuerdo, que eso está muy bien, pero no han trabajado como tal en conjunto, ¿no? O sea, hay un reconocimiento a un líder, pero difícilmente se logra este involucramiento y este trabajo que habla del reporte anterior, ¿no? De la coautoría ausente. Entonces se da una colaboración formal e informal que se va a reportar más adelante. Entonces, aquí vemos, bueno, cuáles fueron los investigadores más mencionados ya en la parte cualitativa, que sí coinciden con los más citados, ¿no? Entonces sí vemos que hay este liderazgo, que hay este capital de reconocimiento y relacional que se hace consistente tanto en el análisis de la materialización en los textos como en esta práctica subjetivada que tiene que ver con
cuando yo hablo de otro investigador, ¿no? También se da, uno de las hipótesis es que si había esta trascendencia disciplinar, y pues no, o sea, según lo que reportaban las entrevistas, había cierta inhibición interdisciplinar. Por ejemplo, de acuerdo a lo que expresaban los investigadores, se percibía esta cohibición disciplinar, pero que no ha impedido que colaboren hasta cierto punto, pero se da una percepción que limita el diálogo, que podría ser más rico de lo esperado, ¿no? Y así lo expresaban estos investigadores, ¿no? Entonces voy a leer la cita tal cual. Mi familia mucho más fuerte es en ciencia política, entonces los de comunicación me ven como arribista porque no tengo todos los antecedentes de la disciplina y a veces ellos piensan que me falta. Versus que ella era politóloga, asomándose al campo de la comunicación, versus un comunicólogo asomándose al terreno de las ciencias políticas. Y decía Aceves, por ejemplo, los de ciencia política no le dan una importancia fundamental a la cuestión comunicacional. Es más, en algunos lados la tienen como mercadotecnia política. Todo lo que tiene que ver con la comunicación lo resumimos ahí en la mercadotecnia. No la consideran, por ejemplo, en las cuestiones de democracia o como un elemento fundamental de la democracia. Es decir, las percepciones que tenían en otros campos distintos, ¿no? Y entonces, de acuerdo al analizado y al análisis bibliométrico, puede sugerirse que el diálogo también puede estar vinculado a liderazgos que pudieran no promoverlo por un estilo de trabajo, convirtiéndose así en una especie de espiral del no diálogo, que se va transmitiendo como un modelo de trabajo que puede resultar incluso pues preocupante hasta cierto punto. Y que también, de acuerdo a lo reportado, dichos liderazgos intelectuales parecen ser parciales hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, también se observó cómo se daba la producción a través del tiempo y si coincidía con ciertas coyunturas políticas o sociales, ¿no? Y se observó, sobre todo en las entrevistas, que sí. Es decir, yo voy a producir en ciertas temáticas en función de las coyunturas que se estén dando. Otra cosa que se quiso observar es que si se daba esta posibilidad de ser juez y parte, al menos en este campo en específico. A partir de lo reportado se puede decir que el nivel de involucramiento de los investigadores con la realidad observada puede ser en distintos niveles a partir de lo que manifestaron. En este caso, el ejercicio periodístico solía ser una práctica extraacadémica más común de alguno de los investigadores entrevistados, y esto se puede dar también en otros campos. Y decía una investigadora, comencé haciendo periodismo, reporteaba para un periódico y para una revista, y después trabajé en empresas de investigación de mercado y opinión pública. Julio Juárez decía, he publicado varias veces en el Universal, escribo en portales de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí tenían una vinculación muy fuerte con otra práctica profesional que no era necesariamente académica. Entonces, el nivel de involucramiento de los investigadores con la realidad observada básicamente tuvo tres características. Formativa, porque la experiencia les da un enfoque y cuando reportan resultados sobre alguno de estos temas, tendrán una ventaja o desventaja de conocer al objeto de estudio desde su propia experiencia particular. Entonces, hay un cierto sesgo que sí estaba involucrado. Por otro lado, de divulgación, porque también ellos podrían tener la necesidad de divulgar los resultados de sus investigaciones, a lo mejor no tanto desde el diseño, desde todo el diseño científico, pero sí compartiendo esta experiencia en tono de divulgación. Y también pues en una búsqueda de capital económico, porque también juega ahí un papel, ¿no? Que pudiera ser que algunos investigadores se apoyen económicamente en sus conocimientos para tener un trabajo extra remunerado. Fue alguna de las cosas que se reportó. Y entonces aquí volvemos a que si es un campo joven o es un campo que se está haciendo o es un campo ya hecho. Y no, pues hasta cierto punto podríamos decir que es joven o en construcción, pero bueno, lo reafirmamos con estas evidencias, ¿no? Existe una red relativamente sólida, porque sí podemos ver
procesos de citación, esta materialización, que a lo mejor en las entrevistas yo me di cuenta que no eran tan conscientes de que sí había cierta solidez en el campo, pero poco consolidado en términos de comunidad, y eso salía en esta parte del análisis cualitativo. De acuerdo al modelo de Galtung, adoptado por Romancini, podríamos señalar que en la comunicación política se observa un modelo mucho más segmentado por lo mismo que reportan, ¿no? Y en términos del ilusio y las agendas invisibles, los discursos de los participantes más consolidados van determinando lo permisible o no en su dinámica. Esa permisividad da lugar a plataformas de legitimidad que produce la ilusio en los investigadores. Se internaliza y se naturaliza justamente esa manera de actuar. Y bueno, como consideraciones finales, pues vamos a ver qué pasó con las hipótesis al inicio planteadas, ¿no? La hipótesis 1 no se confirma. En México, el capital científico de la comunicación política está constituido prioritariamente por las redes y prácticas de investigadores, más allá de su adscripción disciplinar en comunicación, y esto no se observó por la inhibición disciplinar de la que se había hablado. La hipótesis 2, las interacciones de capital científico que dan lugar a producciones de conocimiento se intensifican en coyunturas políticas. Esto sí se comprobó tanto cualitativamente en la bibliometría como cualitativamente en la entrevista, y cuando ellos señalaban que tuvieron una inclinación de escribir más sobre el tema cuando se daban coyunturas políticas como la alternancia, ¿no? Y la hipótesis 3, por el tipo de interacciones y reportes, el campo de la comunicación política en México está más orientado a medios que a fines. Y eso tiene que ver mucho con lo que dice Concetina de la ciencia mientras se va haciendo. Es decir, el campo científico de comunicación está más hacia lo informal en esta aspiración de ser una ciencia consolidada, y su estructuración parece, o sea, es decir, me regreso tantito. Se reportaba que los principales vínculos que tenían los investigadores se daban sobre todo en el plano informal o por la producción formal de libros. Ahí era donde sí se daba esta búsqueda o este interés por conformar producción con los otros investigadores, que no necesariamente esto era un medio, ¿no? Y estaba, por eso se decía, la pretensión en el campo se daba más hacia los medios que hacia los fines en sí mismos. Y bueno, ya buscando esta triangulación desde las prácticas objetivadas y subjetivadas, vemos que en las prácticas objetivadas existe un medio relativamente intrincado y activo a través de la citación que se observó y que se analizó. Hay una cultura de la citación moderada, no justamente por las coautorías, ¿no? Y entonces podemos hablar de una estructuración relativamente sólida por la materialización de esta producción científica, y en las prácticas subjetivadas, por lo que reportan sus autores, hay una interacción débil, hay liderazgos no dialógicos, o sea, que no promueven el diálogo entre los autores. Parece existir cierta apatía por consolidarse o por construirse de manera institucional, y entonces hablaríamos, a partir de lo reportado, de una estructuración relativamente débil. Y es bien curioso porque cuando yo empiezo a plantearme todo esto, yo pensaba que era la inversa. Yo pensaba que en la materialización iba a encontrar una red o una consolidación relativamente débil, y que por lo que me reportaran los autores iba a encontrarla más sólida. Sin embargo, ocurrió de la forma inversa. Y bueno, otras consideraciones finales. Esta consolidación epistemológica da lugar a una cultura de la citación que tiene cierta dependencia mutua. Hay un intercambio moderado, autores de otros campos más consolidados como los de las ciencias políticas, en el que el campo podría tener mayor consolidación. La legitimidad científica ha sido, por lo tanto, al interior como al exterior, al interior con esta escasa comunicación entre los colegas,
y al exterior por esta inhibición por interactuar con otros, por hacer sinergias, ¿no? Y ahí parece ser que poca innovación y nuevas prácticas, aun cuando se trata de un campo joven o que se está haciendo, no pareciera dar los grandes saltos creativos, que también era una de las cosas que señalaba Concetina, que estas ciencias, mientras se van haciendo, tienen estas posibilidades de dar estos brincos creativos, porque no tienen esta tradición que pesa sobre ellos, pero en este caso no pareciera ser de esta manera. Falta debate, falta diálogo, falta consistencia que se va dando en un entorno de ciertas inercias, ¿no? Entonces, bueno, hay esta parte que hay más actores, que están jugando como juez y parte en el fenómeno estudiado. Hay dos motivaciones, sobre todo, para producir en el campo: la contextual, por las circunstancias políticas del país, por el grado de implicación con el fenómeno. Muchos de los investigadores pues ejercían esta labor periodística. Y en términos de la institucionalización, que era lo que veíamos de manera transversal desde el diseño metodológico, pues hay una tendencia a perder de vista los fines científicos y a erigirse como fin y no como consecuencia. Hay poca claridad entre medios y fines, que pareciera ser consecuencia, y esto es bien interesante, de los limbos en los campos periféricos, que visualizan a los campos centrales o a los consolidados. Aquí podemos hablar también de lo que decía Concetina, los campos centrales, y tratan de emular la imagen de los consolidados, teniendo ahí en el camino pues algunas pérdidas, ¿no? Bueno, el conocer el comportamiento de un campo periférico ayuda a tener más claridad sobre su estructura, y pues también estar consciente de las consecuencias de visiones, enfoques y actitudes de sus participantes, así como la dinámica misma de la interacción entre ellos. Los resultados presentados pudieran darle consistencia al argumento de que la circulación de conocimiento científico depende menos del contenido mismo, que es esta dimensión simbólica cognitiva, que de la red semiótico material en la que el mismo está inserto. Entonces volvemos al inicio de la presentación, en donde se veía por eso esta idea de tensión, en donde se decía, bueno, no es tan importante el entorno social que ocurre en la producción científica, sino son los métodos, las formas, las leyes, ¿verdad? Sino que vemos en este caso, en la aplicación para un campo en específico, que son las condicionantes y son también las evaluaciones que se tienen de sí mismo y de otros investigadores los que también estarán configurando esta relación. Y por último, pues abogar otra vez por esta teorización científica más allá de lo meramente, de esta conceptualización que hacen más las ciencias nomotéticas en términos de la organización, y que pueden incluso reducir las herramientas de análisis, que parece que el concepto de campo pudiera ampliarlo mucho más, ¿no? Y pues a partir de esto, pues siempre invitar, ¿no? Para futuras investigaciones a replicar propuesta metodológica en distintos campos de conocimiento, comparar ciencias a partir del modelo teórico metodológico, sobre todo para observar la relación de medios y fines en función de la distribución de estos capitales, y pues incluso invitar a hacer un análisis comparativo entre estas ciencias jóvenes o ancianas, o hechas a partir del modelo teórico metodológico propuesto. Y bueno, después de esto, pues estaría abierta para que empezáramos un diálogo, y pues nada más aquí dejar alguna producción científica de la que se sigue esta línea de investigación que se acaba de presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Estoy todavía queriendo saber cómo organizo mis preguntas, pero yo esperaría saber si mis estudiantes, los jóvenes que están presentes en este importante seminario, tienen alguna participación. Si pudieran en un momento dado levantar la mano, escribirle en el chat para ir coordinando. En lo que ellos comentan, yo tengo una duda que me saltó, como usted sabe, pues me he formado en el área de la comunicación. Entonces, cuando inicia su presentación y comenta
tiene una postura diferente a lo que es la disciplina del campo científico. Sentí como que me dio un vuelco lo que yo había trabajado y estudiado en mi vida, en el campo de la comunicación. Entonces sí me gustaría muchísimo si pudiera como exponer su apreciación entre lo que entiende como disciplina y campo científico, independientemente, digamos, del área, ¿no? Por favor, eso sería como la primera. Tengo otras, pero estoy aquí atenta de lo que comenten nuestros jóvenes. Gracias, doctora. Bueno, creo que a veces es un poco atrevido lo que digo, ¿no? Ya meterse con el término de disciplina, pero creo que la idea, sobre todo, es a partir de lo que dice Wallerstein, de abrir la conceptualización que tenemos de las ciencias sociales en general. Y entonces, en este sentido, las disciplinas, aun cuando existe estos conceptos de transdisciplinar, interdisciplinar, etcétera, etcétera, pues sigue siendo una parcelación. Entonces, a mí por eso la maleabilidad del concepto de campo y que sí poco a poco veo que la literatura empieza a usarla más, o sea, el campo de esto, el campo del otro, porque se mueve más hacia los objetos de estudio que a esta parcialización que parece como los estantes de la biblioteca en que acomodamos, o salíamos a acomodar los libros. Entonces, no le quito, por eso al final decía, bueno, el aporte de organizar la ciencia, pues es importante. Las universidades, pues, tienen, o sea, la organización científica, pues, está cobijada sobre todo por las organizaciones universitarias y pues también hay una necesidad de organizarse y de distribuir el trabajo y de distribuir el conocimiento, pero creo que de repente ha quedado corto y por eso me parece que el concepto de campo es más maleable en ese sentido, ¿no? Sí, es un poco provocar, ¿no? Es en ese sentido. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctora. Ricardo Minsky tiene una pregunta. Quiero saber si tiene abierto el micrófono y para saber si lo puede hacer abiertamente y si no lo escribe. Hola, Ricardo, hola. ¿estás? Sí, ¿me escucha? Perfecto, adelante, Ricardo. Muchísimas gracias. Ok, te escuchamos. Gracias. Bien. Bueno, primero que nada, agradecer a la doctora por la presentación y sobre todo decirle que me emociona mucho que se esté analizando esto, porque creo que es sumamente importante que comencemos a reflexionar sobre nuestra propia práctica científica, ¿no? Bueno, una pregunta que estuve pensando durante toda la presentación, que quizá más que estar vinculada a la noción de campo científico, estaría vinculada a la noción de campo de conocimiento, o más bien a la epistemología. Creo que una de las cosas que sería interesante es que estos resultados que muestra reflejan cómo se producen las relaciones hacia afuera, ¿no? Cómo se producen las relaciones en el campo científico. Pero lo que me parece ahora importante es que al final del día esto también tiene una implicación en la producción de conocimiento, o sea, en la parte epistemológica. No solamente el hecho de que alguien cite implica un cierto tipo de relación entre científicos, sino también implica, ok, déjenme inicio, me he olvidado prenderlo, ok, sino que también implica, decía yo, una perspectiva epistemológica, o sea, implica una forma de hacer ciencia. Y para cerrar esto, creo que para un científico sería muy fácil decir que la realidad es una construcción, como el propio Berger y Luhmann los propios Berger y Luhmann lo plantean. Pero me parece que hay un término que todavía debe discutirse, que es el de objetividad, ¿no? La objetividad sí parece como algo que está ahí sólido, que la ciencia es completamente objetiva, y creo que estos resultados podrían servir para discutir un poco sobre si verdaderamente la ciencia tiene un carácter completamente objetivo. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ti por el comentario. Y bueno, aquí yo sí recurro a Bunge cuando nos habla de esta diferenciación entre las ciencias formales y no formales. Las ciencias formales entendidas desde esta construcción de un lenguaje propio, ¿no? Entonces, las matemáticas, por ejemplo, la física, tienen su propio lenguaje y esta objetividad es posible. ¿Por qué? Porque se mueven en su propio lenguaje formal, ¿no? Mientras que las no formales
pues están sujetas a una realidad muy cambiante y se hacen conscientes de ella, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos vamos a la práctica científica en el campo que sea, pues siempre hay una subjetividad desde el tema que elegimos, ¿no? Y de qué elegimos observar, qué herramientas elegimos. Es decir, siempre el investigador va a poner de su subjetividad. Entonces, sí existe esta objetividad en la ciencia, pero que creo que y a mí es lo que me permitió un poquito poner en discusión esta idea de las ciencias blandas, que me parece que si no hay un reconocimiento de todo el aporte que puede dar el entender el fenómeno cambiante social, que además está vinculado en algún momento, y lo reconoce Kuhn con las revoluciones científicas, con la ruptura de paradigmas, que estamos condicionados también histórica y socialmente, pues entonces estamos perdiendo mucho de vista, ¿no? Entonces, por eso ahí se planteaba toda esa discusión. No sé si dejé, si logré contestar, Ricardo. Sí, totalmente. Muchas gracias. 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 ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Doctora, yo quisiera preguntarle algo sobre eso mismo que comentó. Yo lo tengo estructurada la pregunta más o menos así. ¿Cree que independientemente de la metodología se puede separar el ser juez y parte en una investigación? Esa es una pregunta muy interesante desde mi perspectiva, porque yo creo, francamente, a reserva de tener la atención de escuchar claramente lo que usted diga, es que me parece como imposible, ¿no? Pero sí, por eso mismo que usted comentó ahorita al final con el que estaba cerrando la respuesta a la pregunta de Ricardo, me gustaría escuchar sobre todo esa visión que tiene al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias también por la pregunta. Sí creo que habría que distinguir entre sesgos y esta indudable ontología, ¿no? que tenemos los investigadores, desde donde nos paramos y observamos la realidad y somos completamente honestos o la medida de lo posible honestos de decir, bueno, desde aquí observo y reconozco también los límites de lo que observo, ¿no? Reconozco que puedo ver de aquí a acá, reconozco, y hay toda una corriente que dedica, incluso hay universidades en las que dedican, no sé, unas 10 cuartillas para que el investigador tenga una especie de biografía, ¿no? Y diga, bueno, yo tengo esta naturaleza y observo esta realidad, y que me parece muy, muy interesante. A mí no me lo pidieron así, pero sí me parece que es muy transparentar quién observa y desde dónde observa. Entonces, ¿para qué? Pues para hacer este reconocimiento como lo hace la estadística, ¿no? En donde dice el margen de error, este reconocimiento de hasta dónde puedo observar una población y hacer generalizaciones de esta población. Entonces, por un lado, sí creo que en esta parte de la subjetividad reconocida, pero cuando hablo de juez y parte, específicamente en el campo en el que yo estuve observando, me parecía que cuando ya tienes una intervención con la realidad, en este caso los periodistas, ahí es como que se vuelve muy, muy fino, ¿no? ¿En qué medida lo que yo estoy, o cómo estoy participando con el objeto de estudio que después voy a observar? Entonces, yo soy parte de ese objeto de estudio, entonces me parecía importante señalarlo. No, ahora sí que no sé decir o no podría decir si es bueno o malo, no me atrevería a hacer una aseveración en ese sentido, pero sí creo que al observar una realidad y ser parte de los mecanismos que alteran esa realidad, pues te conviertes en juez y parte, y eso puede tener ciertas implicaciones. No sé si quedaría contestada por ahí la pregunta. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, doctora. Y eso también se deriva porque en el tema de la producción científica, en esos estudios bibliométricos, también existe
no sé si decirlo, como que son términos un poco grotescos, como conveniencia a ver, voy a citar tu trabajo porque finalmente quizá tú cites el mío, ¿no? Y ahí también entra este nivel de, bueno, estamos siendo conscientes de que al citar algún producto académico, alguna información, también estamos esperando ser citados de una u otra forma, ¿no? Eso por una parte. Y sobre esto me lleva a pensar de si en la investigación que realizó consideró o observó la autocita. Sí, sí, sí. Sí, pues este efecto que en la literatura es conocido como el efecto Mateus, ¿no? Entonces, esta yo tengo que citar porque tengo una deuda con, sí se ubica en la literatura y también, pues sí se tomó en cuenta, se dividió, ¿no? En la columna de cita y autocita, ¿no? Es difícil en un campo joven no encontrar la autocita, que ahora sí que en defensa de los autores a los que estuve escudriñando en sus investigaciones, pues es normal que se dé la autocita porque de repente no tienes otra referencia en ese sentido, ¿no? Pero sí hay que ser consciente del efecto Mateus, que es que no necesariamente esa autoridad se gana en términos del conocimiento, sino se gana en términos relacionales, pero es un capital relacional, entonces hay que también ubicarlo en ese capital. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, porque yo todavía quiero seguir preguntando y me encantaría escuchar a los jóvenes. Pero bueno, sí, cómo no, el doctor Alfonso, casi nada, pues el director. Vamos a dejar que pregunte. Doctor, un abrazo, no puedo evitar, discúlpeme. Lo escuchamos, por favor. Gracias. Hola, muchas gracias. Gracias, doctora, por la charla, por darte la oportunidad de platicar con nosotros y con nuestros estudiantes. A mí me parece que la investigación que nos presentas permite muchísimos elementos de discusión, tanto al nivel de la disciplina que usted maneja, como también la que tenemos nosotros, y varios elementos incluso ontológicos ahí respecto al quehacer que hacemos, que realizamos. Perdón, yo tengo una pregunta ahorita que hablaban, que también la doctora Marisela López hablaba de las citas, ¿no? Y cómo estas citas dan un capital relacional que usted comentaba, y al final nos llevaba este capital como de autoridad, creo que usted lo comentó, ¿no? ¿Qué tanto, aquí es como saber su perspectiva, qué tanto esta idea de las citas o enfocarse en las citas como indicador de posicionamiento académico nos lleva a estos procesos de la modernidad, ¿no? En los cuales lo importante es quién dice y no lo que dice, ¿no? A mí siempre me ha dado esa impresión que nos permite desviar, o nos orienta como a desviarnos un poquito respecto a que lo relevante es la persona, la figura y no tanto la idea, ¿no? Y porque incluso a veces se critica esto, lo de la autocitación, ¿no? Que ya comentaba la doctora, pero de alguna manera a veces también ofrece una perspectiva en la que uno va a construir, quien se autocita, va construyendo una escuela de pensamiento al referir a ideas previas, ¿no? Que la mantiene en la formalidad establecida en la comunicación científica, ¿no? Más bien era como saber su perspectiva al respecto, si le parece que esto es así, si es un problema o tal vez no sea un problema, en fin, desde su perspectiva que nos pudiera compartir. Muchas gracias por la escucha y por la presentación, doctor. Muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja porque yo en un principio dije, bueno, la cita permite este diálogo entre distintos autores, ¿no? Y pues sin duda alguna, cuando se inserta uno con cualquier investigación, pues se hace necesario citar antecedentes de la investigación. Entonces, pues creo que sí, la figura de la cita siempre está presente en cualquier tipo de investigación. Sin embargo, no puede quedar sola. Por eso a mí en la investigación dije, no, pues no me puedo quedar nada más con la parte cuantitativa o el análisis bibliométrico, porque me pierdo de toda esta, pues, todas estas implicaciones desde lo que reportan los mismos investigadores. Entonces, tomar como el factor de impacto, ¿no? El factor de impacto
que da un capital sí científico, ¿no? Un capital de autoridad, pero creo que sí tenemos, o sea, sí le doy valor a la cita, porque al final ahí en los documentos que he defendido, digamos, sí digo, bueno, tiene esta riqueza de poner en convivencia, diálogo, o sea, en poner a diferentes construcciones desde diferentes temporalidades, desde diferentes realidades, a establecer un diálogo. Entonces, sí creo la importancia de la cita, creo que es fundamental. En estos capitales creo que se vuelve problemático, ¿no? O sea, y que lo importante es reconocer, a mí me parece que lo importante es reconocer estos capitales, ¿no? Y pues de ahí irse justamente esta discusión de medios y fines, ¿no? O sea, la cita no tiene que ser un fin en sí misma. O sea, no tengo que buscar ser citado. Tengo que citar, tengo que producir, tengo que escribir, tengo que comunicar, etcétera, etcétera. Pero no confundir justamente, por eso yo decía al final que estas ciencias jóvenes hay una confusión o hay una orientación a medios y no afines. Entonces, creo que por ahí sería mi reflexión. Pero muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta que le gustaría hacer a la doctora Alejandra. Y quiero decirles que no está, digamos, lejos de nosotros, porque forma parte de dos comités de estudios de tesis de maestría y doctorado en el IDE. Entonces, por ahí la vamos a tener y por ahí la van a poder observar. Y cuando estemos presencial y podrán abordarla para estas dudas. Yo nada más quisiera, si alguien no tiene otro comentario, quiero aprovechar, de verdad, yo estoy creciendo con este nuevo campo que para mí está muy alejado del tema. Es, de acuerdo con lo que usted comentó, quiere decir que entonces esta metodología puede replicarse para cualquier otra área de estudio tal cual, digamos, para hacer un estudio sobre los investigadores en evaluación educativa, los investigadores en el ámbito de otra área. Pues creo que en esta parte de observar la citación y realizar entrevistas, creo que sí es perfectamente replicable. Desde luego que se encontrarán cosas bien distintas, porque las prácticas en cada campo, por su naturaleza, creo que van a ser distintas, ¿no? Pero creo que esta materialización de los textos y ver cómo se dan las relaciones de citación, sí es perfectamente observable en casi cualquier campo científico. Y pues el conocer desde los actores, productores científicos, pues nos va a dar mucho conocimiento, y por eso la importancia de saber más, porque yo me encontré con ciertas limitantes. Yo no encontré tanta reflexividad de la producción científica como esperaba, y creo que es fundamental por lo mismo que yo decía al inicio, ¿no? O sea, solemos observar a los otros, pero poco hacemos hincapié en qué estamos haciendo nosotros mismos y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario o alguna otra aportación que quiera hacer? Gerardo Málaga. ¿Alguien dijo el doctor Málaga? Sí, le está dando la palabra. Doctor Málaga, por favor, adelante, discúlpeme. Ay, doctor, fíjese nada más que metida de pata, nada más ni nada menos con el coordinador de investigación y posgrado del IDE. Doctor, discúlpeme, por favor, adelante. Su micrófono Maricela, está gracias y gracias a la doctora Alejandra. Espero que me lo escuchar, porque creo que tengo algunos del internet, pero bueno, lo que quiero plantear es sencillo. Michel Foucault, desde su libro de las formaciones discursivas, ya planteaba toda esta genealogía de la composición de los campos discursivos de alguna forma. Todo lo que presenta lleva un poco a reflexionar y bueno, a plantearte la pregunta de por qué no estamos generando nuevos campos de conocimiento o nuevas formaciones discursivas que nos ayuden a pensar de otras formas, desde otras lógicas. ¿Qué temor tenemos los investigadores, o a tu juicio, qué temor tenemos los investigadores de creer
de generar, y porque esto, digamos, de alguna forma no nos permite descolocarnos, ¿no? Nos anudamos a ciertas tradiciones, nos anudamos a ciertos campos de conocimiento, a ciertas áreas temáticas en economía, por ejemplo, pero ¿por qué no estamos generando nuevas condiciones? ¿O por qué estas generaciones de conocimiento y de nuevos campos son muy tardados? A tu juicio, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre en ese campo de estas ciencias? Ok, muchas gracias por la pregunta. A ver si entendí bien. Bueno, bien como bien lo señalas, Foucault ya hablaba de estas arenas en donde también hay esta, pues finalmente Foucault no deja de hablar también de poder, ¿no? Que creo que el concepto de campo viene a utilizar nuevamente. Y creo que ya en el sentido de por qué estamos o por qué se sigue replicando o por qué no sean estos grandes saltos creativos que se proponen, está en función de esta necesidad de internalizar la tradición que lleva la ciencia. Y además, pues la ciencia, la investigación, pues no deja de ser un proceso tardado y creo que lo sabemos de todos los que estamos aquí porque, bueno, no son pocos años los que nos formamos y todos los esfuerzos que hay de introducirse en un campo y de también tener estos capitales hasta cierto punto, ¿no? Para poder exteriorizar algo. Entonces, hay un proceso muy fuerte de la ilusio que planteaba Bourdieu de entender estos juegos, estas dinámicas, estos capitales, de entrar en esos juegos, en esas dinámicas y tener la oportunidad de decir algo al respecto, pero creo que sí tiene que trascenderse a eso, ¿no? Y pues finalmente es lo que dice Kuhn, ¿no? Tiene que haber ruptura de paradigmas que den lugar a las revoluciones científicas. Entonces, aquí se plantea también otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos, parece un poco triste, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ciencia que se está haciendo, la ciencia joven, pues no se dan estos grandes saltos creativos porque todavía está en competencia o en discusión si medios y fines, que es lo importante, ¿no? Cuando se vean las ciencias ya hechas, cuando se pretende ser como las ciencias ya hechas, y las ciencias ya hechas pues muy aplastadas por la tradición, aparentemente, que impiden esos grandes saltos creativos. Pero bueno, esa sería un poquito la aproximación desde la literatura consultada. No sé si por ahí contesté bien la pregunta. De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta, doctor Málaga. Muchísimas gracias. Que definitivamente, no sé si vaya a haber otro seminario, doctor Málaga, pero estamos cerrando con broche de oro con su participación. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer. Si no, bueno, creo que hasta el momento no. Como saben que este material se queda resguardado en un archivo audiovisual y vamos a poder consultarlo en cualquier otra forma. También quiero comentarles que la doctora Alejandra nos envió un artículo que voy a compartir con ustedes para que puedan en un momento también reforzar esta excelente presentación que nos hizo. Y pues me queda como la parte final y la parte, me estoy moviendo porque apenas si quiero acomodar con el sol que me da aquí de cara, me voy a permitir presentar compartir con ustedes, si ya lo están viendo, la constancia que le vamos a otorgar, ¿no? Y dice así: la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, el Seminario de Investigación Educativa otorgan la presente constancia a la doctora Alejandra Rodríguez Estrada por haber impartido la conferencia Tensiones teóricas en torno al estudio de la ciencia, de la sociología de la ciencia al concepto del campo científico. La firman el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, director del instituto, y el doctor Sergio Gerardo Málaga, coordinador de investigación y posgrado. Pues, doctora Alejandra, muchísimas gracias. En breve le vamos a hacer llegar esta constancia.
Agradecemos muchísimo su participación. Déjenme, me ubico aquí en el sol que me está dando aquí de cara para dejar de compartir. Y permítanme, por favor, que estoy aquí como que luchando con este sistema. Y bueno, sin más por el momento, pues muchísimas gracias por todo este valioso apoyo. Y pues con eso terminamos este importante evento. Muchísimas gracias y pues hasta pronto. Hola, doctora. Buenas tardes. Disculpe. Yuber, discúlpame, por favor. Sé que tienes que la parte de la difusión, ¿verdad? Sí, por favor, no sé si nos pueden apoyar para hacer una captura de pantalla. Sí, claro. Ya dejo de compartir. Muchísimas gracias. Yo tan despistada siempre, santo. Ay, lo siento ya. Muy bien. Todos los que nos puedan apoyar encendiendo sus cámaras para hacer la captura de pantalla de este evento, por favor. Yo les voy a contar a la de 3, voy a hacer 2 capturas. Y bueno, empezamos con la primera, dice 1, 2, 3. Voy a hacer una más. Ok. 1, 2, 3. Muchas gracias. Y antes de cerrar, quiero permitirme agradecer infinitamente al área de soporte técnico, al área de difusión y a todas las personas que hacen posible este seminario, la coordinación de investigación y posgrado. Y muchísimas gracias. Ahora sí, yo creo que, de verdad, súper agradecida. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias, doctora Alejandra Rodríguez. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Ha sido un honor y pues aquí seguimos. Gracias.